se los he traducido a Java para que ustedes vean y puedan palpar, ¿no? O sea, cómo podemos escribir una clase en Java. Pero a ver, déjenme ver. Seguramente que ya lo están haciendo en laboratorio, quizás ya han hecho algunos ejercicios. Bueno, este se los he dejado, pero nosotros vamos a hacer ahora otro, porque vamos a hacer de cero. A ver, tengo que explicarles de dónde sale cada cosa. A ver, déjenme ver uno que ya lo tengo para que además les pueda mostrar. Bueno, ya, trabajaremos con esto. Bueno, entonces, ¿ya alguien tiene alguna duda de los conceptos? Por ejemplo, de objeto, clase, ¿les quedó alguna duda o está todo claro? Voy a presentar mi pantalla completa, ya mejor, así para no estar entrando y saliendo. Bueno, aquí chicos les he dejado en el documento, no hay dónde perderse porque pueden buscar en la web también algunos conceptos y todos son casi lo mismo. ¿Qué es la programación orientada? Hemos dicho que es una colaboración entre objetos, es un nuevo paradigma, cómo el ser humano ve el mundo real y lo quiere convertir en un mundo datológico. El objeto es todo aquello que nos rodea real o abstracto y solamente puedes ver a tu alrededor. Lo que sea es un objeto. Cuando tú puedas sacar a ese objeto que estás observando datos y propiedades, es decir, ¿qué datos le puedes asignar? Propios del objeto, ¿no? Y además, ¿qué propiedades tiene ese objeto? Es decir, ¿para qué sirve? O sea, ¿por qué estoy pensando en un bolígrafo? Digamos, ¿para qué me sirve ese objeto? Todos tienen datos y todos tienen una propiedad. O sea, aquí te he dejado un conjunto de objetos que tú puedes observar. Este reloj, esta laptop, este teléfono, estos zapatos. Todo lo que te rodea en realidad es un objeto. ¿Qué es la clase? Es la generalización de un objeto. Mientras que un objeto lo puedes tocar, lo puedes ver, puedes darle la vuelta, ¿no ves? Lo puedes agarrar un objeto, tus flashes, ¿sí? En cambio, una clase lo que hace es generaliza. Si tienes 3 USBs, digamos, tengo aquí mi USB, mi celestica y mi Android, cada una con distintas capacidades. Pero fíjense, este es un objeto, este es otro objeto y este es otro objeto. Como son 3 objetos, entonces yo los puedo ir, o en el caso de mi bolígrafo. Mi bolígrafo, este es verde, este es azul, pero ambos pintan azul. Voy a ver si tengo otro color de bolígrafo. Aquí tengo otro estilito, ¿no ven? Un verde más clarito con blanco. Cuando yo veo objeto, 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 generalizo. Es decir, al generalizar le estoy dando una especie de molde, ¿de acuerdo? Es decir, que defino la forma y cuáles serían los datos que deberían tener todos los bolígrafos y cuál es la propiedad. Un bolígrafo tiene propiedades que comparte con este bolígrafo y este bolígrafo. O sea, los 3 sirven prácticamente para lo mismo. Y entonces yo puedo hacer un molde de bolígrafo y a ese molde le llamamos clase. Fíjense aquí, les he dado un ejemplo, distintos escritorios, ¿no? De todo tipo, pero todos son escritorios. Entonces yo puedo hacer, este es un objeto, este es otro, cada uno de estos es un objeto diferente. Pero si yo voy a definir una clase, la clase sería escritorio.
Todos comparten los datos de escritorio, sí. Todos tienen la misma propiedad, sí, porque el molde es el escritorio. Bueno, ¿y qué es un método? Un método es lo que yo le estaba llamando propiedad, ahora le voy a convertir en algoritmo. Esa propiedad le voy a tratar de dar un algoritmo a esa clase. Este es un conjunto de bolígrafos. Pues yo voy a generar mi clase bolígrafo y le voy a dar un algoritmo para ver qué puedo hacer con los bolígrafos. ¿Y qué es un mensaje? ¿No? Cuando tú activas una clase y quieres, ¿cómo? Este es un objeto. Miren, este bolígrafo, si lo suelto en mi escritorio, está ahí abajo, no lo pueden ver. El momento en que yo lo alzo, entonces ya está viendo una especie de mensaje, porque lo voy a empezar a usar. Es más o menos la comunicación, la orden entre objetos. Ahora, tienes tu televisor ahí en tu cuarto. Ahí es un objeto que está estático. ¿Cuándo va a empezar? Cuando tú vayas y ¡pic! Le des el control remoto. Y bueno, los principios que tiene la programación modular también por ahora, porque son un montón, herencia, generalización, persistencia, lo vamos a ver poco a poco, pero los que vamos a empezar son el proceso de abstracción y el proceso de encapsulamiento. ¿A qué se refiere la abstracción? Te había dibujado en la anterior clase que nadie puede entrar a los datos privados de un objeto. Tiene que ser a través de los métodos. El método es el que puede entrar a los datos y el método es el que lanza al exterior la información, el mensaje, ¿no? El encapsulamiento se refiere a eso. El proceso de abstracción se refiere que tú observes el mundo real. Estás observando por todo lado y alguien te dice, ok, chicos de 121 paralelo A, váyanse a la farmacia del frente y modelen. Así, hagan un proceso de abstracción. O sea, tú en tu cerebro puedes decir, sí, alguna vez he ido a una farmacia. ¿Qué tienen las farmacias? Y te empiezas a imaginar, ¿no? Otra cosa es ir a la farmacia y ver con tus propios ojos todos los objetos que hay y empezar a diseñar objeto, 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 objeto. Si ves un conjunto de objetos y tú puedes sacar el molde, lo defines como clase y empiezas a diseñar y lo que estás haciendo es un proceso de abstracción. Pero tu universo, tu mundo real es la farmacia. No te puedes salir de la farmacia. La farmacia está en un edificio, está en una casa, en una dirección, no sé qué, no sé qué, pero tú no vas a poner el objeto casa, porque no te están pidiendo en qué casa está, te están diciendo la farmacia. Ese es tu entorno, ese es tu mundo real. Sobre eso tienes que moderar. ¿De acuerdo? Bueno, y entonces la programación orientada a objetos, como te lo he puesto aquí, es una colaboración entre objetos. Objeto, 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 y se empiezan a colaborar a través de los métodos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora vamos a empezar a hacer del bolígrafo. Esto es lo que les he dejado ya. Entonces, aquí, a ver, ¿cómo haríamos? Estos son mis tres bolígrafos. Objeto 1, objeto 2, objeto 3. Que me van a servir de referencia. Entonces, vamos a escribir aquí. Están viendo toda mi pantalla, ¿no? Bueno, ejercicio 1. Escribir, para que ya se vayan ambientando, un programa orientado a objetos para, yo ya te estoy diciendo, la clase bolígrafo, ¿no? Ya más o menos tenemos una idea de qué le vamos a poner. A ver, déjenme ver aquí, yo me he traído mi chanchullo, ¿ya? No sé qué estoy viendo aquí. Ahora sí.
código, marca y color, para que no lo hagamos muy largo, ¿de acuerdo? Entonces, escribir un programa orientado para la clase bolígrafo. Evidentemente aquí ustedes están viendo bolígrafos, pero cuando tú diseñas tu UML, tienes que escribirlo como si fuera singular. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner bolígrafo. Así como aquí en esta parte se ponen los datos, vamos a poner el código del bolígrafo, la marca, puede tener más datos y el color. ¿De acuerdo? Entonces, puede tener más datos. Yo voy a poner solo 3, porque aquí el color, tienes 2 colores en un bolígrafo. El color del, del de la cáscara, ¿no? El color o el color que pinta. Pero ahorita, ¿qué te importa más? ¿La pinta del bolígrafo o el bolígrafo como esencia? Ojo, no te olvides que tú estás modelando. Tú decides qué datos vas a poner. A mí me interesa el color que pinta el bolígrafo, ¿no? Todavía no voy a ser tan exquisito en mi modelo. Y bueno, aquí vamos a poner leer y mostrar, que son más o menos como hacías en algoritmos, la entrada y la salida de datos. Yo te digo bolígrafo, pero te lo estoy mostrando los bolígrafos. Tú decides los datos. Los bolígrafos tienen un código para que se identifiquen uno del otro, tienen una marca, tienen un color. Y vamos a escribir nuestro primer pseudo del bolígrafo. ¿Cómo escribimos? Primero escribes los datos. Class bolígrafo. Y abres una llave. Ahora, tienes 2 partes. La parte 1, que son los datos, y la parte 2, que son los métodos. Sucede que la parte 1 son privados. Son privados porque los únicos que entran son los métodos. Y la parte 2, que serían los métodos, son públicos. ¿Por qué? Porque cualquiera puede ver. ¿Te acuerdas cuando aquí, por ejemplo, te decía el proceso de encapsulamiento? O sea, estos datos son privados y los métodos son los que consultan hacia afuera, ¿no? Entonces, respetando el proceso de encapsulamiento, eh, déjame, no me dejas recoger ahora sí. Mi máquina, bueno, si se corta, chicos, ya, listo. A ver, veremos si funciona mi bolígrafo. Bueno, aquí lo haré, no me ha dejado pintar. Entonces, estos son los datos y nadie puede entrar a los datos a no ser que sea el método. ¿Quién va a decirme todo lo que hay en los datos? Los métodos. Digamos, aquí hay otro objeto y dice, quisiera saber qué color pinta este bolígrafo. Consulta al método, el método entra al dato, el núcleo solamente es consultado por el método. Cuando ya tenga la información, el método, recién me dice el color de ese bolígrafo. Porque los datos son privados. ¿A quién le voy a consultar todo el tiempo? A los métodos? Por lo tanto, los métodos son públicos. Cuando yo estoy escribiendo la clase bolígrafo, le tengo que decir private. Empezamos con los datos privados. Si yo veo el código, empiezo a chequear y puede ser, creo, numérico. Le voy a decir int código del bolígrafo. En la marca pilot, pues va a tener que ser un string. String marca.
Y el color también va a tener que ser un string. Color. Ahora empiezo con los métodos y le voy a decir public, ¿no? Fíjense, estoy separando. Si se dan cuenta, estoy poniendo primero la definición de los datos, como dice mi modelo. Este es mi modelo UML. Primero defino mis datos y ahora defino mis métodos. Pero, ¿cómo voy a definir mis métodos? Voy a definirlos como si fueran eh, funciones, procesos. Pero aquí, como es pseudo, le voy a poner método leer. Entonces, ahí le voy a poner read, ¿se acuerdan? Como hemos hecho en el pseudo. Todos los datos que quiero leer. Código del bolígrafo, marca y color. Eso es lo que quiero leer. Eso voy a tener en mi método leer. Y mi método mostrar. Método mostrar. Método mostrar me va a decir lo mismo, print. Voy a mostrar el código del bolígrafo, todos los datos, la marca y el color. Todos los datos que definen a esta clase, a este bolígrafo. Pero este objeto quería saber de qué color es este bolígrafo. Entonces aquí voy a poner en mi modelo, porque tiene que tener completa relación mi modelo con el pseudo, obtener color. Así, col. Aquí voy a hacer un método que me diga obtener col, el nombre que yo quiera. Como este objeto quiere saber de qué color es este bolígrafo, solamente voy a retornar el color, el dato de este objeto. Y listo. Y cierro mi clase. Ahí están, chicos. Acabamos de hacer nuestra... todos muchas ventanas abiertas. Acabamos de hacer el bolígrafo en su pseudo. No está difícil. Cuando tú escribes la clase bolígrafo, que está representando a un molde de todos tus bolígrafos, mientras no les des el clic, mientras no le des el uso, entonces se queda. Como tu televisor que está en tu cuarto, ¿no ves? Está aquí. Te está esperando cuando tengas libre para que lo uses. Entonces, ahora lo que queda es hacer el programa principal, ¿no? Usaremos los bolígrafos, no como el humano. De todos los objetos, ahora usaré un objeto. ¿Recuerdas que aquí, recuerdas que te he mostrado 3 bolígrafos? Y ya tenemos la clase del bolígrafo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, voy a escribir para este bolígrafo. Si yo le voy a decir, quiero hablar de un bolígrafo, y le voy a decir, bolígrafo es la clase, B, punto y coma. He definido un objeto, digamos que este va a ser B. Y le voy a decir B punto leer, que lea los datos de este bolígrafo o el que ustedes quieran, pero un solo objeto. Bolígrafo B significa que B le estás dando un nombre a un objeto y le vas a poner B mostrar, porque ambos son read y print, pero aquí fíjate, quiero saber de qué color es este bolígrafo. Estás haciendo un retorno. ¿Recuerdas que en funciones haces un retorno? Entonces aquí ya no puedo poner B, obtener color. Le voy a tener que decir print B punto obtener
color. No te olvides siempre manejar los paréntesis y fin. Estás recién con el programa principal, estás ejecutando un objeto. Entonces, borrar esta parte, chicos. Para hacerlo funcionar. Entonces, aquí yo les digo y hago correr el programa principal. O sea, el molde de los bolígrafos está ahí, como tu televisor de tu cuarto, el televisor de tu mamá, el televisor de tu sala, digamos, ya que tienes hartos televisores, y están ahí, pero solo cuando hagas el main vas a poder usar bolígrafo B. Le estás diciendo, instancie un objeto de este es el molde, y le estás diciendo que se va a llamar B. Ahora le dices B.leer. No te olvides que este objeto B tiene datos. Aquí tiene el código B. Tú le dices leer, esta es tu pantalla. Esto no te olvides, es en memoria. En tu pantalla le vas a decir read, digamos así, el código. Le vas a poner 321. El momento en que le des enter, en el objeto, en el código B, se va a poner 321. En la pantalla le vas a pedir marca. Estás ejecutando este método. Y marca, pilot. El momento en que le des enter, en tu objeto B, en el dato marca, se va a poner pilot. ¿Te ubicas? O sea, tu objeto, los datos de tu objeto están obteniendo esos datos, ¿no? 3, 2, 1, pilot. Ahora le dices color. Digamos que negro, aunque no, mi objeto era azul, ¿no? Así, fobia con el azul, ¿no? Azul. Le das enter y en tu dato el color se está poniendo con azul. Tu dato también tiene leer, porque es un molde, no te olvides de la clase bolígrafo. Tiene leer, tiene mostrar y también tiene obtener color. ¿Te ubicas? O sea, tiene todo, pero estás hablando de un objeto que tiene este molde. Cuando tú le dices, estamos ejecutando este método, leer, estamos leyendo el código, la marca, el color. Siguiente método, el objeto B, o sea, este, punto mostrar. Aquí está su método mostrar. ¿Qué te va a mostrar? El código, la marca y el color. ¿Pero de quién? Del objeto que está en memoria, del que acabas de hacer, del objeto B. Entonces, en tu pantalla va a salir 3, 2, 1, pilot y azul, ¿no? Ya estás ejecutando el método mostrar. Ahora le dices en tu programa principal, imprima B, obtener color. Vas a ejecutar este, obtener color. Vienes al método y te dice, retorna el color. ¿Pero el color de quién? De B, azul. Estás retornando azul, pero tú tienes que imprimir ese dato. Aquí te va a salir azul. Quiere decir que de tu bolígrafo B, de un objeto, tienes tu código, tu marca y el color. Muestras código, marca y color. Y además quieres saber qué color es ese. Azul. O sea, lo que tú quieras lo vas a poner en el método, en el programa principal. Bueno, una vez que ya tienes tu clase, ya tienes tu, tu pseudo de la clase bolígrafo, ya tienes tu main. Son 3 cosas que siempre tienes que hacer. El UML, porque si no, no vas a saber qué datos poner, que sería como tu diagrama de flujo, ¿no ven? Estructurado, pero aquí usamos modelo UML. Entonces vas a poner tu UML, tu clase, el pseudo de tu clase, y después
pones el main. ¿Cuántos bolígrafos quieres crear? Uno. Si quieres, puedes volver a crear bolígrafo B1, B2, o si quieres B, C, D, el nombre que tú quieras, porque al final estos son solamente variables de tipo objeto. ¿De acuerdo? Bien, algo está pasando. ¿Se están saliendo o les está botando el Meet? Bueno, esta clase bolígrafo, fíjense bien, lo vamos a ver. ¿Qué pasa? No quiero. Tarán, tarán, tarán. Lo vamos a ver en Java. Aquí está, chicos, la clase bolígrafo. Miren, bolígrafo, así como he escrito en mi pseudo, pero ahora lo vamos a ver en el Java. Private, o sea, el Java automáticamente te pone a la clase bolígrafo como pública. Le pones private, entero, string, string, public y haces el void leer. Tú sabes que el Java utiliza el escáner para hacer tu entrada de datos. Y a tu pinta tú vas a hacer introduzca código, introduzca marca. O sea, y es tu estilo de programación. Tu método mostrar. Bueno, aquí estoy obteniendo color, estoy obteniendo marca y estoy comparando, ¿no? Estoy comparando dos bolígrafos para ver si tienen las mismas marcas o son diferentes. Y aquí ya lo tienes. Mira, me está haciendo renegar mi computadora. Está bloqueando. No me deja abrir mi está, mi main bolígrafo. Entonces, lo que hago en el programa principal, un bolígrafo B1, que va a ser un nuevo bolígrafo, y un bolígrafo ball, que va a ser un nuevo bolígrafo. Son dos bolígrafos. Y luego los voy a comparar. O sea, son dos objetos. Me dice código. 3, 2, 1, el primer bolígrafo, marca, hilo y color azul. ¿No ven lo que hemos puesto? Mi primer bolígrafo. Pero aquí estoy instanciando dos bolígrafos. 1, 2, 3 va a ser el otro bolígrafo. La marca. Este no tiene marca. Ya, solo conozco, a ver, el pilot y ese, ¿qué marca será? Ya, la marca Patito. Sabón. Ya, gracias. La marca Patito. El color le voy a poner rojo. ¿Se ubican? Estoy haciendo correr dos métodos leer. Ahora va a ejecutar los dos métodos mostrar. 3, 2, 1, pilot azul. 1, 2, 3, patito rojo. Y ahora está corriendo el B1 compara marca. Marcas distintas, porque las marcas son distintas. De esa forma, tú haces la clase bolígrafo con sus datos y sus métodos y la clase principal, donde activas cada objeto y lo ejecutas. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí me aceptó. Entonces, de esa manera nosotros podemos escribir los diferentes objetos. A ver, veamos otro. Ahora haremos con... Quiero cargar este. Estaba buscando.
Bien, esto ya lo cerraré, creo. Tengo muchas cosas abiertas. Y es cuando cargamos muchas cosas en la memoria, obvio, ¿no? Que se va a rayar. O sea, la computadora no tiene nuestro cerebro. Nosotros aguantamos todos, penas, tristezas, amores, desamores, materias, carreras, proyectos. Y nuestro cerebro a veces nos duele la cabeza, ¿no? De tanto pensar. Pero en una máquina, ¿lo ves? Entra en shock. O sea, no quiere abrir las otras ventanas. Porque sea la memoria que tengas, o sea, siempre va a tener una memoria limitada, ¿no? Pero bueno, ya lo que esa máquina es buena, pero si está bloqueando. Así siempre son estos compus. Bueno, entonces de esa manera escribimos. Ahora vamos a otro ejercicio. Vamos a hacer hasta las 3, unos 2 o 3 ejercicios para ver un nuevo concepto. Ejercicio 2. Comparemos una clase, ¿les parece? Escribir. No crean que solamente es para los objetos que tú puedas ver, sino también pueden ser abstractos. Escribir un programa orientado a objetos para un rectángulo y un cuadrado. ¿Qué tal? Verificar si dos objetos, a ver, verificar si un objeto rectángulo es igual al área de un objeto cuadrado. ¿Qué te parece? O sea, no solamente vas a ver reloj, celular, cámara, computadora o bolígrafo. También tú puedes observar, como en este caso, un rectángulo y un cuadrado y verificar si un objeto rectángulo tiene el mismo área que un objeto cuadrado. Puede ser, ¿no ves? Entonces, proceso de abstracción. No está difícil porque, chicos, meditan cuáles serían los datos de un rectángulo. Cuatro lados. ¿Ya? ¿Alguien Base, más? altura. ¿Ven? Cada uno tiene una percepción diferente. El ángulo, ¿no? Tal vez. Miren aquí, me dice verificar si el área de un rectángulo es igual al área de un cuadrado. ¿Qué datos necesitas para encontrar el área? Su base y su altura. Exacto, o sea, sí tiene lados, pero fíjense la pregunta que me está diciendo. Exacto. O sea, no te olvides que tienes que ir con el problema. Entonces, el rectángulo va a tener base y altura. Puede tener ángulo, pero no te está pidiendo. ¿Lo ves? Ahora, en el caso del cuadrado, ¿qué me aconsejan? Solo un lado. Los lados. Un solo lado. Exacto, porque un lado por lado te da el área, ¿no ves? Sería un solo lado. Y ahí está. Tu UML del rectángulo, tu UML del cuadrado. Ahora te está pidiendo, como todavía no sabes nada más, solo leer y mostrar para ponerle datos, pero te está pidiendo el área. Entonces, el área del rectángulo. Y en cuadrado te dice leer, mostrar y el área. Ambos tienen el área. A ver aquí. Solo que este es el área del rectángulo y este es el área del cuadrado. Si tú quieres, puedes poner área R. Por ahora podemos identificarlos de forma diferente,
área R, y aquí podemos poner área C del cuadrado. Pero te dice verificar si un objeto rectángulo es igual al área de un objeto cuadrado. O sea, hay un método que tiene que comprobar si el área del rectángulo es igual al área del cuadrado. Ese método no puede estar al aire. O tiene que estar en rectángulo o tiene que estar en cuadrado. Desde tu punto de vista, ¿dónde crees que podría poner el método verificar? Verificar áreas, si quieres. ¿Conviene un rectángulo? ¿Conviene un cuadrado? ¿Es más fácil que un rectángulo se vuelva cuadrado o que un cuadrado se vuelva rectángulo? ¿Qué opinas? O sea, cada uno lo ve desde su punto de vista. El cuadrado es bien cuadrado, lado, lado. En cambio, en el rectángulo, si la altura y la base son iguales, ¿en qué se convierte, chicos? En cuadrado. Entonces aquí voy a poner verificar. O sea, quizás ni tenga mucho sentido, pero para que en tus futuros métodos tú más o menos evalúes y sepas dónde vas a meter ese método verificar. ¿De acuerdo? Pues veamos. Ya tienes tu UML del rectángulo y del cuadrado. Ya sabes que vas a leer y mostrar que tienes que calcular el área, pero en rectángulo tienes que verificar. Como parece que el rectángulo va a ser más largo, pondremos primero la clase cuadrado. Clase cuadrado, abres, private y los datos. Entero voy a utilizar solamente entero lado. Luego le dices public y vamos a poner método leer. Ahí vas a escribir read lado. Estoy haciendo. Lees el lado, read lado. Esto me faltaba, ¿no? Y cierras la llave. Luego le dices método mostrar. El método mostrar, siempre con paréntesis, creo, no. Print lado, porque solo tienes un dato, y cierras tus llaves. Ahora vas a hacer el método área. El método área es un retorno. Retornas el cálculo del área, que sería lado por lado. ¿Lo ves? Y cierras la llave. Y cierras la clase cuadrado, porque no tienes nada más. Tienes lado, tienes leer, mostrar y área. Listo. Ahora vamos a la clase rectángulo. Clase rectángulo. Bueno, a veces en estas ocasiones te olvidas de los acentos, ¿no? La clase rectángulo tiene su private, que va a ser int base, int altura. Entero base, entero altura. Luego, método leer. Le vas a decir public, porque es público, ya te lo he explicado. Y pones, bueno, yo le pongo método leer. Como no estoy haciendo código, estoy haciendo pseudo. El método leer me dice read, base, altura, punto y coma. Luego me dice método mostrar. Método mostrar, lo mismo. Print, base y altura. Bueno, esto cierro, pongo punto y coma y cierro la llave. Ya tengo el leer y el mostrar, ahora me dice el área. Método, área, y es un retorno.
Y ahora les explico por qué no pongo print. Porque tengo que comparar, necesito que retorne un valor para poder comparar. El área de un rectángulo es base por altura. Ahora me dice verificar. Lo he puesto aquí. Podría ponerlo en el cuadrado, pero más o menos he dicho, creo que cuadra más verificar. Aquí me falta la I y la C. Voy a poner aquí método verificar. Ahora, fíjense, no se olviden que solamente el objeto puede entrar a los métodos del objeto pueden entrar a los datos. Bueno, quiero verificar si un rectángulo tiene el mismo área que un cuadrado. ¿Dónde estoy? Estoy en el rectángulo. Entonces, va a entrar un objeto de tipo cuadrado, X. Y le voy a decir, si el área de ese objeto lo tengo como método, pero esto no es diseño modular. En Java te podría aceptar esto, this.area. Esta área es igual, pero está rompiendo todos los conceptos de encapsulamiento y de programación orientada a objetos. Porque el método verificar es el que va a entrar a los datos, pero no está entrando a los otros métodos. ¿Te ubicas? O sea, cuando yo te he dicho, bueno, no sé en dónde te he dicho, los métodos entran a los datos, pero nunca te he dicho que el método entra a otro método, porque ahí estarías hablando de programación modular, y esto no es programación modular, esto es programación orientada a objetos. Por lo tanto, aquí le voy a tener que decir base, porque este método puede entrar a su dato del rectángulo por altura, aunque tenga que repetir entre paréntesis, es igual a x.area. Está viniendo x, que es otro objeto, con su método, pero su método ya lo ha calculado, entonces puedo comparar. Y como el área del cuadrado me dice lado por lado, como retorno, va a retornar un valor, digamos 25. 25 es igual a esta base por esta altura. Si esto es verdad, then print, si era, ¿no? Print, misma área. Listo. Y cierras tu then. Y por else, print, recién el resultado, distinta área. ¿Y ubicas lo que estoy haciendo? O sea, aquí podrías poner área del rectángulo, pero estás en un método y llamando a otro método, como que no cuadra. Tendrías que buscar alguna otra forma para llamar. Y cierras esta llave. Esta que estaba aquí abierta, lo cerramos aquí y es fin de la clase. ¿Ok? Listo. De esa forma has terminado tu rectángulo. Ahora hacemos el main, el programa principal. Le dices rectángulo R, new, un nuevo rectángulo. Cuadrado C. Y le dices r.leer, le pones datos, ¿no? Entrada de datos a tu rectángulo. C.leer, entrada de datos para el objeto C. Ya tienes los dos. Si quieres, los muestras, depende de ti. Tú haces lo que tú quieras con tu clic del televisor, ¿no ve? Mostrar, si quieres, muestras el cuadrado para saber. Y ahora, como ya has visto los datos, puedes decir, el rectángulo es el que tiene verificar. R.verifica
verificar el cuadrado que sería C. Y cierras tu programa principal. ¿Qué les parece, chicos? Ahora lo hacemos correr, lees un cuadrado, lees un rectángulo, base, altura, calcula su área y verifica si tienen o no tienen el mismo área. Pero en vez de hacer una pruebita de escritorio, lo haremos en Java, ya que tengo aquí mi Java a la mano. ¿Les parece? Pues aquí voy a crear un nuevo proyecto, Java Project. Licenciada, antes que lo retire, ¿podríamos dar por favor todo el ejercicio para hacerle una captura? Ahí está. No, el del Java, que no he alcanzado. Antes que lo borre Java. El bolígrafo. Sí, sí, exactamente. Listo, muchas gracias. Y aquí está el main. Listo. Entonces ahora, chicos, vamos a... Solo por ahora me estoy metiendo a Java porque quiero que vean cómo funciona, porque en realidad yo no debería entrar a Java. Voy a poner nuevo proyecto. Rectaqua, así le llamaré. Estoy comparando, digamos, un rectángulo y un cuadrado. Aquí abajo lo tengo, el proyecto. Ahora voy a crear en ese proyecto una clase que se va a llamar rectángulo. No puedo marcar el public static porque es solamente clase. Y le pongo finish. Aquí tengo mi clase, a mí me gusta ponerlo así. Y empiezo a escribir tal cual. Private. Lo dejaré con private, ¿no? Aquí mismo, en el mismo proyecto, voy a crear la clase cuadrado. Tengo que crear primero cuadrado, chicos, porque rectángulo usa a cuadrado, ¿se acuerdan? Si no lo reconoce mi máquina al cuadrado, se va a rayar. Entonces, primero voy a escribir de cuadrado. Cuadrado, le digo entero lado. Private, y siguiendo el orden, int lado, punto y coma, aquí public, y me voy a traer del bolígrafo todo este rollo para no repetir, ¿no? Es bien largo, pero para ir más rápido. Pues cuadrado, voy del escáner. System.out, print line. Entonces aquí le voy a poner... ¿Qué le pasa a mi teclado? Intro, plato. Y punto y coma. Entonces aquí le voy a decir lado es igual a sc.nextInt. Estoy haciendo mi entrada de datos y cierro. Ya tengo solamente el lado porque estoy hablando del cuadrado. Luego voy a llamar al método mostrar. El método mostrar me va a mostrar el lado. Y pueden ir junto conmigo para tener, ya no pongo, simplemente le digo que muestre el lado más lado. Ya tengo el leer y el mostrar. Ahora tengo que sacar el área del lado. Pero como es un retorno y estoy hablando de números enteros, lado por lado me va a devolver un entero. Voy a poner int área. Y aquí le voy a decir return lado por
nada. O sea, si fuera 5, 5 por 5, 25, ¿no ves? Está retornando, listo, y ya está mi cuadrado. Entonces, esto lo grabo, control S, y ahora recién nos vamos a mi rectángulo, ¿no? O sea, ¿por qué tiene que estar bien grabado, reconocido en mi proyecto? Porque el rectángulo usa un cuadrado. Y si no he definido antes el cuadrado, el rectángulo se va a quejar. Ahora sí voy a escribir mi rectángulo. Int base, int altura, public, y ahí hacemos el void leer, ¿no? Y bueno, me voy a mi cuadrado y me traigo este pedacito. Y me vuelvo a mi rectángulo para no escribir tanto. System intro base, base, control B, hazme olvidar. Intro altura, para que me he olvidado mi escáner. El escáner en el Java es un objeto, es una clase, y defines un objeto, SC. Algunos le ponen leer, lee, ¿no ve? New scanner system.in. Pues el escáner es para poder hacer una entrada de datos. Te vas detrás del S y pones Control Shift y la letra O. Y automáticamente te sube la librería. Y si no, pues escribes la librería, ¿no? Para que no se quede. No te olvides, Control, Shift y la letra O. Te sube la librería correspondiente. Bueno, entonces ya tenemos el leer, base y altura. Ahora vamos a hacer el void mostrar. Y entonces yo me voy a traer mi base. Entonces, uno solo voy a poner para no hacerlo. Pues aquí voy a poner espacio más base más espacio más. Claro que tú puedes poner todos los mensajes que quieras para darte cuenta. Ahora me dice calcular el área. Como todo es entero, el área de un rectángulo va a ser entero. Int área, las llavecitas, y le dices return base por altura. Solo el método puede entrar a los datos. Bueno, aquí me he olvidado algo. Aquí habíamos puesto área del rectángulo, área R. Que si se llama área no hay problema porque el objeto es el que domina. Pero si quiere, a ver, lo dejaré con área para ver, ¿no? Que área aquí, área allá. No se va a mezclar, no va a tener problema porque no te olvides que es el objeto quien llama a su método. Si el objeto es un rectángulo y pones área, se supone que es el área del rectángulo. Si el objeto es cuadrado y pones área, se supone que es el área del cuadrado. O sea, no tendría que haber ningún problema. Lo dejaremos así. Y por último, aquí en rectángulo hemos puesto, terminamos con P. Voy a verificar. Va a entrar un cuadrado, o sea, entra un objeto. Aquí se va a ver la colaboración de objetos. Entra un cuadrado X. Y lo que voy a hacer ahora es verificar si el área de este rectángulo y aquí voy a poner base por
altura, no me queda otra. Es igual a X punto. Y ahí te tiene que salir todos los métodos que soporten cuadrado. Y aquí está área. Si no te sale, quiere decir que le está faltando algo. Si esto es verdad, si este if es verdad, entonces system.out println, me he comido la S aquí. Misma área. ¿No ves? Punto y coma. Y por else, aquí vamos a poner distinta área. ¿Qué les parece? Y ahí estamos haciendo, chicos, el rectángulo. Ya está listo, lo grabamos. Tienes un cuadrado, tienes un rectángulo. Los dos están ahí, como tu cuarto, tu TED. Ya está el molde escrito. No puede funcionar si no haces el programa principal. Nos vamos a ir al proyecto QA, botón derecho, New, Class, y le voy a poner Main RC. Programa principal del rectángulo cuadrado, o lo que tú quieras, ¿no? Principal de proyecto 3, ya no sé. El nombre que tú quieras, pero que te des cuenta. Y recién marcas el Public Static Void Main, y te sale esto. Ya está listo para que tú escribas, y en realidad es escribir tu, ¿cómo se diría? Tu clic, tu programa principal, ¿no ves? Yo hago así para que no tenga líos con mis llaves. Okay, ahora sí. Entonces vamos a crear, aquí está mi programa principal. Este es el que hemos hecho. Este voy a hacer correcto, ¿no ves? Le estoy diciendo rectángulo R es igual a new rectángulo, un nuevo rectángulo, punto y coma. Se está creando un objeto de tipo rectángulo. Ahora un cuadrado, es decir, es una instancia de un objeto, ¿no? Un cuadrado es igual a new cuadrado. Ya tengo dos objetos. ¿Recuerdan? Cada uno de estos objetos se está creando con el mismo contenido, porque no te olvides que esto es el molde. Este es el molde. Entonces, estás creando aquí un objeto R con este molde. Y aquí estás creando con este mismo molde un objeto C que va a tener lado y va a tener leer, mostrar y A. R va a tener base, altura, leer, mostrar, A. ¿Te ubicas? Estás creando el mismo, pero como objeto. Entonces, aquí le voy a decir R punto a su método de R y te sale aquí. Y aquí está leer. Y te tiene que salir. Si no te sale, algo ha pasado. El cuadrado punto del cuadrado, su método leer. ¿Ve? Ahora le voy a decir R punto mostrar. Puro clic, clic. Muestras. Ahora quiero C punto mostrar del cuadrado. Aquí está leer, mostrar. Ahora quieres el verificar. Pero ¿dónde está verificar? Está en R. Tienes que saber R punto verificar y tienes que meter un cuadrado, pero tu cuadrado es C. Y listo. Si te das cuenta, tu programa principal es como tu control remoto. Puro clic, clic, clic. O sea, no tienes que, si haces algoritmo en tu programa principal, yo te voy a aceptar hasta print. Pero si haces un algoritmo aquí,
Eso ya no es programación orientada a objetos, porque la programación orientada a objetos encapsula no solamente los datos, sino los métodos que trabajan con los datos. Entonces, en el programa principal yo solo quiero ver clic, clic, clic. ¿Qué significa? Acción, acción, acción. ¿Ubicas? Y no puedo hacer programación modular porque no tiene nada que ver aquí, porque estarías llamando un método a otro método. Y entonces, ¿qué onda con los objetos? Cada objeto tiene su propia razón de ser, tiene sus datos, sus métodos y entra en la colaboración con otro objeto. No es que ese objeto ahí adentro se está colaborando consigo mismo, ¿se dan cuenta? Entonces hacemos correr y me dice, a ver, aquí está. Lo primero era leer la base de un rectángulo, 7, la altura, 5, el lado de un cuadrado, le pondré 4. Base y altura, 7, 5. El lado cuadrado, distinta área, por supuesto, porque no estoy imprimiendo el área. Volvemos a hacer correr, me está corriendo como yo he puesto en mi programa principal. Ahora le digo base 5, altura 5, lado 5, misma área, ¿no? Porque al rectángulo le he vuelto cuadrado, por lo tanto el lado cuadrado tiene la misma área. Y aquí, si tú quieres comprobar, le puedes decir system.out, a veces me olvidan, system.out.println, le puedes decir área R, la área del rectángulo, y le pones más r.área. O sea, para saber, ¿no ves? Si realmente, aquí le dices system.out.println, área del cuadrado. Le dices más, C punto, y ahí te sale automático el área. Listo, eso para comprobar, y lo haces correr. Otra vez, introduces base, 7, introduces altura, 5, introduces lado, 4. El área del rectángulo es 35, el área del cuadrado es 16, distinta área. Vuelves a hacer correr, base, 5, altura 5, lado 5. 5, 5, 5, área del rectángulo 25, área del cuadrado 25, tienen la misma área. Acabas de comprobar el área de dos objetos diferentes, ¿lo ves? Pero has definido sus clases, has instanciado un objeto y ese objeto lo has comparado. No te olvides que lo que estás haciendo, a ver, aquí, haremos esto, base 7, altura 5 y lado 4. Por ejemplo, si tienes es como si estuvieras haciendo esto. El objeto R tiene como base igual a 7. Bueno, aquí hay que completar, ¿no? Porque no es poner, tiene altura así, igual a 5. Y tiene el método leer, el método mostrar, el método bla bla, área y el método verificar. El objeto, van a disculpar, chicos, es que no tengo control en mi mouse. A ver, voy a ver si puedo hacer con mi lápiz, pero a veces se raya mi lápiz. El objeto cuadrado va a tener lado igual a 4. Sí, prefiero con mi mouse nomás. Igual a 4. Entonces, ¿ves? Tu lado vale 4. Y vas a tener leer, mostrar y área. ¿Lo ves? Entonces, este es un objeto, es la instancia de una clase rectángulo. Este es otro objeto, es la instancia de otra clase cuadrado. Y lo que estás haciendo es comparar si un objeto rectángulo
tiene el mismo área que un objeto cuadrado. ¿Qué les parece, chicos? ¿Han entendido? ¿O más o menos? Y eso es la programación orientada a objetos. Lo único, chicos, respeta los datos de tu clase. Ahora, aquí yo estoy instanciando un solo objeto R. Si tú quieres, puedes instanciar varios objetos, porque no solamente es un bolígrafo, ¿no? Pueden haber varios cuadrados. Entonces aquí le puedes decir rectángulo R1 igual a new rectángulo, ¿no? Y le estás diciendo, como ya hay dos rectángulos aquí, R1 leer, ¿no? Yo, claro, ordenadito para no confundirme, porque después puedes hacer como tú quieras. R1 mostrar, R1 punto mostrar, y punto y coma. Ya son dos objetos de tipo rectángulo. Y verificar qué tal si te pongo R1, porque es el otro rectángulo, y lo hago correr. Entonces, un rectángulo va a tener el tradicional 7 por 5. Ahora sí. Lo haré correr otra vez. Va a tener 7 por 5. El otro rectángulo va a tener 8, 8 por 5, 40. Ya. Y el cuadrado, que solo es uno, va a tener 8. ¿A quién está comparando? Aquí me dice el área del primer rectángulo es 35. El área del cuadrado es 64. Pero ¿a quién está comparando? R1 es 8 por 5, está comparando 40 con 64, no 35. Yo no he impreso el R1. Pero aquí, quien está dominando es R1. Entonces, en realidad, aquí está comparando el área 40 es igual a 64, a pesar de que yo he mostrado 35. Pero no te olvides que 35 es de R, pero yo aquí estoy comparando R1. De todos modos son diferentes, pero quiero que te des cuenta que puedes tener todos los objetos que tú quieras, pero tienes que estar segura de quién con quién estás comparando. Claro que sí. Déjenme, les voy a dar. Empezaremos con el rectángulo. Bien. Hay una foto. Ya. Voy a posar. Ya, mentira. Saquen una foto del rectángulo. Ahora saquen una foto del cuadrado. ¿No? Pero digamos que importante es el programa principal. Y aquí está el programa principal. ¿No? No te olvides que he aumentado un rectángulo más. Tú puedes tener todos los rectángulos, todos los objetos que tú quieras y todos los cuadrados que tú quieras. Licenciada, una pregunta. Dime. En el método verificar del rectángulo lo ha puesto if base por altura. ¿No se puede llamar directamente al método o hay que llamar un obtain área para poderlo comparar con el otro objeto? Este es tus datos del rectángulo. Este es tu método área y este es tu método verifica. Tu método área consulta el dato y responde y muestras el área afuera. Este es tu método verifica. Verifica no puede entrar al método porque eso no es parte del concepto. Verifica entra al dato, calcula nuevamente el área y saca la información.
El Java y los lenguajes orientados a objetos te permiten, podemos hacer programación estructurada en Java, te permite entrar a este método, pero no es correcto, porque la programación orientada a objetos te dice bien clarito, el método entra al dato y saca el dato. El método entra al dato y saca el dato. En ningún momento te he dicho este método, consulta con este método. Porque el momento en que tú hagas método con método, ya no estás haciendo programación orientada a objetos. Estás haciendo programación modular. Cuando uno llamaba a otro, módulo, módulo, módulo. Esto, olvídalo, ¿ok? Entonces, como yo no puedo llamar al área, aunque te lo dije, por ahí quizás tu profe de laboratorio, como es de laboratorio, te diga, this área, así, ¿no ve? This área es igual a x.área, ¿no? Quizás te diga eso, pero yo no te voy a aceptar porque le estás diciendo en un método, en el método verifica, estás llamando a otro método. Y eso es característica de la programación modular. Si haces esto, yo no te voy a aceptar. O sea, en teoría, tenemos que respetar todo lo que dicen los conceptos de programación orientada a objetos, tenemos que reventarnos el coco para cumplir la teoría que dice, el método entra, consulta los datos, saca, transforma los datos y devuelve. El método, otro método, consulta, calcula y devuelve. Aunque te parezca un poquito más largo, aunque tú digas, pocha, qué macana, cada vez vamos a calcular el área. Entonces, si no quieres hacer eso, te revientas. Por ejemplo, puedes hacer esto, mira, pero no me gustaría que lo hagas. Mira, nos vamos al rectángulo y puedo decirle esto. Voy a verificar y puedo poner aquí rectángulo y, cuadrado, c. ¿Te ubicas? ¿Se ubican, chicos, lo que estoy haciendo? Voy a verificar uno, así le llamaré, verificar uno, para que no se raye. Entonces, le estoy diciendo verificar uno, rectángulo y cuadrado. No sé por qué se está quejando. Entonces, aquí le voy a decir if, lo que tú quieres, que más o menos creo que quieres hacer. Ahora sí le puedo decir y.área es igual a, aquí le pondré por favor x. ¿No ve así? X.área. Eso sí te puedo aceptar, pero te voy a explicar cuál sería el problema. Control C, Control V. ¿No ve? Si y área es igual a x área, misma área, else, distinta área. Podríamos hacer esto. Déjame grabarlo, vámonos al programa principal. También puedes hacer esto, pero yo le diría R punto, o sea, fíjate, R. Y le voy a decir verifica 1. Y aquí nadie me garantiza que vuelva a meter el mismo R. Puedo meter R1 y C. Esa es la diferencia. Te ubicas. O sea, tú estás usando aquí el R, creyendo que es del objeto R. O sea, nos ubicaremos. A ver, vamos a dibujar que R es un rectángulo de base 7 y altura 5. Y que R1 nos pondremos 8 y 5. Son dos rectángulos diferentes. Cuando tú dices R, te da la impresión de que estás hablando de este, ¿no ve? Pero aquí
Le estás diciendo, introduzca R1 y C. Aquí me pueden decir qué áreas va a comparar. Digamos que el lado es igual a 4. ¿Cuál sería el resultado, chicos? En este ejercicio, ¿quién con quién va a comparar? Yo, porque estoy mandando R, creo que voy a comparar 7 por 5. Pero como estoy mandando R1 como parámetro, en realidad aquí en este ejercicio va a comparar 40 con 16. ¿Están de acuerdo? No va a comparar 7 por 5, que es 35. Va a comparar 40 con 16, que es del otro rectángulo. Pero te acepta. Esto sí te puedo aceptar. Estás mandando área con área. ¿No ves? Aquí. Introduces la base del primero. 7, 5. Del segundo. 8, 5. Y del lado, que sería 4. Te va a salir distinta área. Pero R, que tú estás mandando en el programa principal R, da la impresión de que es 35 el que vas a comparar, pero en realidad estás comparando de R1 y C. Entonces, puede haber una confusión, pero si no te quieres hacer mucho lío y si estás en onda con tu algoritmo, puedes hacer esto. Mira, aquí estás haciendo Y área, X área, pero ambos te han entrado como parámetro. Rectángulo objeto Y, cuadrado objeto X. Entonces sí, el área de Y con el área de X, perfecto. Pero en este caso no, porque en este caso estás usando estos datos de quién, del método que estás llamando, del método que estás cliqueando si quieres. No sé si está claro, chicos. Licenciada, entonces tendríamos que tomar los atributos del objeto que estamos utilizando para poderle llevar al método. Sí, pues esa es la idea, porque puedes hacer esto. Esto también yo te puedo aceptar. El problema es que si pones R, también funciona. Pero ¿qué tal si te equivocas y tienes muchos objetos y le pones R1? Ahí sonaste. Entonces, me parece esto que es muy frágil. Me quedaría nomás con este otro y haciendo el esfuerzo por ahora. O sea, tenemos que estar bien seguros de que lo que estás comparando realmente es el otro objeto con el que estás comparando. ¿Te das cuenta? A ver, tu mamá se compra un microondas. El microondas dice calentar, pipocas, horno. Tu mamá va, horno. ¿No? Y sucede que había sido algo como esto. R, pero en realidad está metiendo otro objeto. Tu mamá aprieta horno para carne roja, pero el microondas cree y lo hace como carne de pollo, ¿no? O sea, le tendrías que dar un manual a tu mamá. Tienes que apretar 2 veces porque con unita es roja y con 2 porque yo he mezclado mis métodos. O sea, me tienes que dar un manual de uso. Cuando se supone que si eres carne roja y R1 es carne de pollo y tú le dices hornear R, se supone que vas a hornear pollo, o mejor dicho, carne roja. No sé si me dejo entender. Si tú le dices R, carne roja. Si le dices R1, pollo. Pero aquí le estás diciendo, voy a hornear con la idea de carne roja, pero estoy horneando pollo. Algo así. Entonces, la programación orientada a objetos, como su nombre lo indica, maneja objetos, pero trata de no mezclar los objetos. Y que el objeto que tú estás mandando sea el objeto que realmente quieres usar. Entonces, yo me quedaría, chicos, con este. Por ahora, ¿no? Me, en desesperación te puedo aceptar. Si ya estás desesperado, no sabes cómo hacer tu algoritmo, pero me lo tienes que explicar. Ya. Porque mira, ¿para qué vas a crear 2 objetos si quieres tú comparar el área de R? Pero aquí tienes el área de R1. ¿Ubicas? Ah, podrías ponerle R, ok, pero ¿quién me garantiza que no voy a poner R1, R2, R3? En cambio, en este otro, sí o sí va a ir R.
R o R1. R1 verificar C. No hay dónde perderse. Si pongo R2, R2 verificar C. ¿Te ubicas? Entonces, esito nomás tienen que tenerlo claro. Pero, como te digo, va a haber algoritmos en que te vas a desesperar así y vas a querer poner esto ya. Pero lo que no te voy a aceptar, digamos, es que un método llame a otro método. Les estoy diciendo, chicos, dentro de este algoritmo, si algún crazy aquí me dice if this punto área, así, es igual a x punto área, Menfi no les va a aceptar porque estás haciendo un método, está llamando a otro método. Estás rompiendo la teoría. Esto que solamente tenía que engancharse con esto, tú le estás haciendo que esto se enganche con esto. Y eso está mal. ¿De acuerdo? Ahora sí, Enon. Perfecto. Entonces, ya les he explicado. Espero que hayan entendido. Entonces, vean. Licenciada, Sí. ¿me puede mostrar un momento el código de cuadrado? No pude sacar la foto, perdón. Bueno, este es con el errorzazo. No te olvides aquí. Voy a poner por dar la foto. Mejor no. Pero funciona. ¿Ya? Eso porque... El de cuadrado, licenciada, por favor. Ok, de cuadrado. Ahí está. Muchas gracias. Ok, chicos. Bueno, esto para ver que funcione, ¿no? O sea, claro, los profes de laboratorio nos riñen a nosotros por entrar a código, pero a veces hay que hacerlo para que ustedes entiendan esto que te estoy dando en pseudo y lo comprendas mejor. Sobre este ejercicio, chicos, ¿alguna pregunta? Todo claro. Poquito a poquito esos algoritmos que tú manejabas con vectores, cadenas, se van a ir encajando. Mira, solo hemos hecho 2 pantallas y se nos está acabando la clase. Bueno, esto con los objetos, pero te cuento que hay un concepto bien interesante que se llama constructores, ¿no? Tú pensarás que los constructores son como los albacos, ¿ya? No. Te cuento que cuando tú tienes una clase, por ejemplo, la clase cuadrado, hablaremos de cuadrado que lo tenemos listo, y su leer y su mostrar, digamos que nada más. El constructor tiene algunas condiciones. El constructor se refiere a asignación, a ver, no sé cómo llamarlo. Ya. Los constructores más o menos son la asignación. Hay otra palabrita, pero no se me viene. Pero en el documento se los voy a dejar más clarito. La asignación de valores finales. Gracias. Inicializar un objeto. Es la asignación de valores finales o la iniciar un objeto. Puede ser. Es la asignación de valores finales a los datos, y pondré, a los datos de un objeto. Tú le das valores finales a los datos de un objeto. Tienen el mismo nombre. O sea que ya están en constructores, ¿ven? Y yo me he atrasado.
tienen el mismo nombre de la clase. Tienen el mismo nombre de la clase. Y pueden ser de dos tipos, por defecto y con argumentos. Voy a hacer mis constructores del rectángulo. Es que es muy chiquito lo del cuadrado. Rectángulo, base y alto le voy a llamar, ¿no? Pues aquí vamos a poner un ejemplo. Los constructores tienen el mismo nombre que el rectángulo. Eso quiere decir que aparte de los métodos que ahora sabíamos que existían, vas a tener rectángulo constructor por defecto, que va a ser un método donde le vas a poner valores finales a tu objeto. O le vas a poner rectángulo con un atributo, o le vas a poner rectángulo con dos atributos. Y no tienes más porque solo tienes dos datos. ¿Cuántos constructores, constructor, puedes tener? Los que se den, ¿de acuerdo? ¿Cómo se escribe esto? En pseudo class rectángulo le pones private, lo que ya hemos escrito entero base, entero, bueno, lo escribiremos altura, hay que escribir harto, chicos. Public, y inmediatamente empiezas con los constructores. Aquí vas a poner rectángulo. Este es un constructor por defecto. Es decir, que a base le das el número que tú quieras. Hemos manejado el 7 y a tu altura le vas a dar un valor final, el 5. Este es tu constructor por defecto. Por defecto. Y con argumento es el siguiente. Rectángulo, le voy a decir entero A, entero B. Entero A, entero B. Y le vas a decir base, tome el valor de A, y altura, bueno, tome el valor de B. Son dos enteros, ¿ya? Continuamos aquí. Y tenemos uno más. Rectángulo. Ya tienes por defecto, es decir, que no te entra ni una variable, dos variables enteras. Y te podría entrar una sola variable. Puede entrarte más, pero ya no hay más combinaciones. Si tuvieras entero string, podrías poner entero string, string entero, o string entero, o entero string entero. O sea, puedes combinar tus tipos de datos y todos esos constructores que aceptan. Pero en este caso no tienes mucha variedad. Base es igual a A y altura le vas a poner 8. Y esos son los famosos constructores. Y luego pones nomás el método leer, que sería read, base y altura. Y luego le pones el método mostrar, que va a ser print, base y altura. Y cierras. Entonces, los constructores te inicializan, te asignan valores finales a los datos de un objeto. Te asignan valores finales. Eso significa que dentro de un constructor yo no podría poner leer. ¿Por qué? Porque el leer es un proceso. No acepto procesos. Acepto asignación de valores finales. Va a valer 5.
O si quieres, tú pones A, va a valer A, va a valer B. ¿Y cómo funciona esto en el programa principal? En el programa principal simplemente le dices main, rectángulo, R. Paréntesis significa constructor por defecto. Rectángulo R1 y le pones 5. O si quieres, rectángulo R2 y le pones 8 y 7. Y luego le voy a poner R1.mostrar. Nada más. ¿Alguien me podría decir qué va a mostrar en pantalla? Retrocedo. Constructor por defecto. Y estos otros son constructor con argumentos. Tengo 7, 5. Tengo un entero que entra con 8. Ahora, mi programa principal me dice R1 mostrar. Me mostraría el constructor que recibe un solo valor. Gracias. Me mostraría el 5 y el 8. Porque el constructor por defecto R va a valer 7, 5. Con argumento va a valer 8 y 7, el R2. Pero con un solo argumento, el primero entra a base y el otro vale 8. Este primer argumento entra a base y el otro es una constante que yo le he puesto 8. Y este sería el constructor. Nos vamos a Java. Vamos a hacer lo mismo ahora. Modificamos nuestro rectángulo. Aquí mismo le pongo rectángulo constructor por defecto. Aquí le voy a poner base igual a 7, punto y coma, altura igual a 5, punto y coma. Este es mi constructor por defecto. Control C, Control V. Este va a ser mi constructor con argumento. Voy a poner dos argumentos. Entero A, entero B. Aquí le voy a poner A, aquí le voy a poner B. Y este otro va a ser mi constructor con un solo argumento. Voy a poner entero A, aquí le voy a poner A y aquí le voy a poner 8. Entonces ya está. ¿Lo ven? Lo grabo. Control S. Me voy a ir a mi programa principal. Voy a poner barra, asterisco barra, para que todo esto lo mantenga como un mensaje, ¿no? O sea, como un mensaje. Y empiezo. Le digo rectángulo R es igual a new rectángulo punto y coma. Como ya tiene constructores, este mi rectángulo va a ser 7 y 5. No necesito hacer entrada de datos. Le puedo decir r.mostrar. Y si lo hacemos correr, bueno, todo está como mensaje. Si lo hago correr, me va a salir 7 y 5. ¿Qué les parece? No he hecho entrada de datos. Ahora, yo puedo poner esto, control C, control V, y le digo, rectángulo R1 va a ser igual a 9,3. Y voy a mostrar R1, sin necesidad de hacer entrada de datos. El constructor te asigna valores finales. Lo haces correr y te dice, el primero es 7,5, constructor por defecto. El segundo es 9,3, constructor con argumentos. Y puedes hacer uno más, el R2, que va a ser uno solo, digamos el 4. Y el R2, su otro elemento es el 8, ¿te acuerdas? Lo hacemos correr y te va a salir. El primero 7,5, 9,3 porque está aquí, y este 4 y 8. Entonces son tres objetos
donde estamos usando 3 constructores, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto he puesto como mensaje para que no me perjudique y usar el mismo código. ¿Qué les parece, chicos? Un constructor por defecto y 2 constructores con argumentos. Si tuvieras un objeto donde tuvieras, por decir, a ver, si tuvieras la clase alumno, que es otro, el alumno va a tener carnet de identidad, va a tener paterno, va a tener nombre y peso. Y leer y mostrar, ¿no? Siempre entre paréntesis. Tu carnet, el carnet de ese alumno va a ser entero. El paterno va a ser string. El nombre va a ser string. Y el peso quizás sea real. Tienes entero, string real. ¿Cuántos constructores podrías hacer de alumno? Alumno, constructor por defecto, lo que tú quieras. Entero, su carnet de identidad, 444, string, Pérez, nombre de Pepito, su peso 7.5, 55.5 kilos, digamos. Puedes hacer otro constructor. Alumno, un entero, A, un string B, un string C y un real D. 1, 2, 3, 4. 4 parámetros para cada uno de estos datos. O puedes hacer ABC o CBA, B, o puedes hacer A, o puedes hacer B, o BD, ¿te ubicas? Puedes hacer todas estas combinaciones y un montón más. Por lo tanto, si tus datos de un objeto tienen varios tipos de datos, tus constructores se multiplican, ¿no? O sea, las combinaciones que tú quieras. Es como en microondas. O sea, ¿qué es lo que tú puedes hacer hora, minuto, segundo? No estás restringido. Puedes poner 3, 4, 5, 15.000 horas. O si tú quieres, no puedes pasar de las 5 horas. Es tu restricción. O sea, me refiero a microondas porque es, digamos, algo que tú digitas y que tiene que ser fácil para el ama de casa. Te lo hacen tan fácil que incluso ahí hay un dibujito de una pipoca. Tú metes la pipoca, ¡clic!, aprietas eso. Y de eso se trata la programación orientada a objetos. Que hagas clic, clic. Dentro de ese constructor de pipoca ya está, pues, cuántos minutos, cuántos segundos, a qué temperatura, para que tú clic y funcione. Y es lo mismo que tienes que hacer con tus constructores. Ya están los datos, los valores finales. Y con el método haces el proceso. Preguntas, chicos. Les voy a dejar algunos ejercicios en el documento que suba, pero es importante porque aquí ya me ha asustado. Uno dijo que ya han visto constructores en laboratorio. A ver, voy a buscar si tengo la clase alumno. Tengo la clase persona. Bueno, el problema es que tengo tantos ejercicios que no sé dónde está quién. Bien. Bueno, lo dejaremos con el famoso rectángulo, ¿no? Que hemos hecho los 3 constructores, así nomás se escribe. Lo que sí no podrías tener aquí, por ejemplo, es rectángulo, entero B, entero A. O sea, se va a rayar la máquina porque no le importa que sea A o B. La máquina te está recibiendo un entero y otro entero. Si tú cambias las variables, sigue siendo un entero y otro entero. Entonces,
Allá. Si no han entrado, bueno, pero los que ya han entrado, aquí está. Puedes poner slash asterisco, slash, para poner todo esto en comentario. O sea, como comentario, que no se ejecute. Los que no han entrado, no hay problema, vamos a seguir practicando constructores. Y los que han entrado, pues ya más o menos tienen una idea, ¿de acuerdo? Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Sé que les pasa. 1, 2, 3 y 4. ¿Alguna pregunta de constructores? Bueno, si no hay preguntas, nos estamos viendo el miércoles. Voy a subir el documento de constructores y vamos a hacer más ejercicios. En lo posible, una sola vez voy a entrar a Java y si no es necesario, chicos, ya ustedes pueden ir entrando en su laboratorio. Chao, nos vemos.